Héctor, Señor, María Gómez, hospitalizada, Señor, que usted le ayude con su salud, Padre Santo. Y más aún con su salud, Señor, que usted vaya más allá. Yo sé que usted es experto y trate con su alma, con su conciencia, mi Dios. Y que ella, Padre Santo, reconozca que sin Dios estamos perdidos, sin Dios, sin usted, mi Dios, no somos nada en realidad. Porque la vida es como la sombra, que pasa y se va, mi Dios, prontamente. Así es que, Señor, trate con ella, por favor. Y Padre Santo, pues con nuestras familias igual, Señor. Tenemos familias, tenemos probablemente hermanos y otros familiares que no son salvados todavía, mi Dios, y que usted siga salvando en nuestra familia. Dios, a todos aquellos que están enlistados para salvación, por favor. Y Padre Santo, por lo demás, que usted sea honrado y glorificado y nosotros recibamos la enseñanza y la edificación que necesitamos al respecto. Mi Dios, en Cristo Jesús le doy gracias y le pido todas estas cosas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes que nada, hermanos, este tema que vamos a tratar ahora es un tema muy sensible, yo lo sé. Pero mire, en este aspecto existen dos posiciones extremas. Existe la posición de iglesias en que cada domingo están tratando la misma cosa y en cada domingo están presionando a los hermanos para que den, para que den, para que den, para que den. Ese es un extremo, ¿verdad? Que no es saludable en la iglesia en realidad. Y aquí los que son ya miembros y los que están visitando esta iglesia y están con nosotros ya por años, saben que hace mucho, mucho tiempo no hablamos de esto acá, al menos desde aquí del púlpito. Hace mucho tiempo no hablamos de esto. Pero también, como le digo, existe el otro extremo donde nunca se trata, tampoco es saludable, no es bueno, se tiene que hablar. Está en la Biblia y si está en la Biblia, viene de Dios y si viene de Dios, lo tenemos que conocer todos. Amén, hermanos. Entonces, nosotros tenemos simplemente que buscar un término medio y me animé primero a hablar de esto. Primero, porque tenemos mucho tiempo que no hablamos. Desde antes de la pandemia fue la última vez que tocamos el tema aquí en este púlpito. Y por otro lado, hay una hermana aquí en la iglesia que me dijo, pastor, ¿y usted cuándo enseña de diezmo? Usted nunca enseña de eso. Entonces, bueno, Dios está tratando conmigo también. Y la verdad es que se debe tratar el tema igualmente, hermanos. Muy bien, pues lo que sucedía aquí es que el rey David, como ustedes saben, él amaba a Dios, él vivía muy bien, era el rey, él era pues el hombre número uno en la nación de Israel, vivía en su palacio, vivía bien y un día meditando, porque él pensaba de noche en Dios y pensaba en su pueblo y todo lo demás. Él meditando se dio cuenta y dijo, bueno, yo habito en un gran palacio, tengo lujo, tengo todo, y la casa de Dios no está tan bien que se diga. Yo voy a construir un templo para mi Dios. Y empezó a colectar, él, no sé cómo le hizo, pero empezó a colectar cosas, piedras preciosas, oro, plata, hierro, bronce, madera, todo lo que pudo colectar, porque él tenía en mente él hacer ese templo, él construirlo. Pero Dios le dijo, tú no me vas a hacer un templo a mí, porque tú eres un hombre de guerra y tus manos están muy llenas de sangre. Pero tu hijo Salomón, él será el que me construya el templo. Entonces el rey David pues, se llenó de paz, se llenó de confianza. Y un día, si usted lee el capítulo 28, él reunió a todos los servidores públicos, a todos los jefes públicos que tenía en la nación, los reunió y les habló y les dijo que él tenía pensado hacer este templo para Dios, pero que Dios lo había detenido y que Dios le había dicho que no lo podía hacer él, pero su hijo sí, por la razón que les dije. Entonces, el rey David empezó a decirles a ellos, he colectado tanto, tengo todo esto, también de mi tesoro particular, y después pidió a los demás, a todos los que había reunido, a todos los servidores públicos, jefes de miles, jefes del ejército, todos ellos, les dijo que si querían también cooperar en dar para construir el templo, porque él pensaba en una maravillosa construcción. En su mente estaba hacer lo mejor posible el templo porque era para Dios, era la casa de Dios prácticamente, porque él sabía que el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba de lugar en lugar, de lugar en lugar, y él la quería en un templo que fuera digno de albergar
el arca del pacto que simbolizaba la presencia misma de Dios. Entonces de él aprendemos cómo dar a Dios, porque es a Dios a quien damos. Ese es el principio número 1 que quiero que se grabe en su mente. Cuando damos, damos a Dios, no a la iglesia, a Dios. Damos a través de la iglesia directamente a Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, quiero que miremos esta tarde lo que debemos considerar para dar a Dios. ¿Qué debo considerar yo personalmente, qué debo considerar al dar a Dios? Usted personalmente, ¿qué debe considerar al dar a Dios? Eso es lo que yo quiero que miremos. Y no lo estoy haciendo porque tenemos gran necesidad. Yo le doy gracias a Dios que hay familias comprometidas en esta iglesia que no fallan con su ofrenda, sea diezmo o lo que sea, ahí está. Y no estamos en gran necesidad, ¿sí? No estamos de lo mejor que se diga, pero no estamos por el suelo tampoco. Dios no ha permitido eso, gracias a Dios. Entonces, es solamente para que nos motivemos todos y comprendamos que cuando damos a Dios hay cosas que considerar personalmente, Entonces, lo primero que debo considerar yo personalmente al dar a Dios es que doy a Dios de manera voluntaria. Es voluntario, ¿ok, hermanos? Nadie está exigiendo nada. En esta iglesia no le exigimos nada a nadie en cuanto al dinero. Simplemente hay la oportunidad de dar. Eso es todo. Y es voluntario. No es presión, no es que estemos poniendo una presión así excesiva en las personas para que den. Lo dije, hace mucho tiempo no hablamos de esto. Pero miren los versículos del 6 al 10, ahí en el capítulo 29, del 6 al 10, primeramente. Miremos que todo esto es voluntario. Al rey David Dios no se le apareció y le dijo, quiero que me construyas un templo. Y lo quiero así como dio todo con el arca, como dio todo con el arca del pacto igualmente, y a Noé las dimensiones. No, el rey David voluntariamente, por una razón, amaba a Dios. Mire los versículos del 6 al 10, dicen así. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, dice, ofrecieron ¿qué? Voluntariamente. El rey David solamente hizo el llamado. ¿Quién de ustedes quiere dar? Yo he dado tanto, aquí está, pero ¿quién de ustedes quiere dar? Entonces toda esta gente decidieron dar de manera voluntaria. Y eso es lo que se hace en la iglesia. Damos voluntariamente. ¿Ok? Bien, dice el 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo. Mire, me encanta esta frase. Se alegró el pueblo. Mire, cuando los hermanos van por ahí pasando con la bolsa de las ofrendas, no sé cómo se le llama eso, una bolsita de las ofrendas probablemente, no los mire con enojo. Alégrese. Alégrese. Es la oportunidad de adorar a Dios con las finanzas. Esa es la oportunidad de adorar a Dios con lo que Él ya nos ha dado. El hecho de que se colecten la ofrenda no es el momento más triste del culto, hermano. Es el momento más gozoso que deberíamos de tener y decir, gracias, hermano, viene hasta mí para que yo adore a Dios. Aquí está. Eso, así debería de ser nuestra actitud, hermanos. Pero dice, y todo el que tenía piedras preciosas, el 8, las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Lo que estamos diciendo es voluntario. Nadie le está poniendo presión, nadie lo está obligando, simplemente sabemos que es prácticamente un mandamiento también. Pero por otra parte, en 2 Corintios 9:7, se lo voy a leer, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, o sea, no por presión,
Porque Dios ama al dador alegre. Dios le encanta cuando usted sonríe, cuando usted da. A Dios le encanta cuando usted da con un corazón alegre, contento, sin pensar que va a aguantar hambre. Dios no lo va a dejar pasar por ahí, porque Él es fiel a sus promesas y no viola su palabra, no viola sus promesas, las cumple, porque Él es perfecto. Entonces debemos dar a Dios, hermanos, de manera voluntaria. Amén. Es voluntario. Todo es voluntario en este asunto de las ofrendas. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que Dios bendice al dador alegre, al que da con alegría. A ese Dios lo bendice. Si usted es una persona que da con alegría a su Dios, Dios lo va a bendecir. No demos por tristeza, no demos por obligación, no digamos tengo que. No. Es momento para adorar a Dios con lo que Él ya me ha bendecido a mí. Es un momento especial. Así como nos alegramos cantando, así también nos deberíamos de alegrar cuando ofrendamos a Dios. Amén, mis hermanos. Y no estemos tristes por eso. Es un momento muy especial para adorar a Dios. Algo que debemos tener entonces muy en cuenta cuando damos nuestros diezmos y ofrendas a Dios es que debemos hacerlo de manera voluntaria. Mire, hay una historia que el apóstol Pablo cuenta de las iglesias de Macedonia que las comprendían prácticamente Filipos, Tesalónica y Berea, si no me equivoco. Que había una gran necesidad en la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia que empezó. Los hermanos estaban pasando por gran tribulación, no tenían dinero y el apóstol Pablo entonces empezó a tratar de colectar. En Corinto, por ejemplo, que era donde había cantidad de gente con dinero y era donde pues había riqueza prácticamente ahí y otras regiones, pero él estaba dejando fuera a los de Macedonia, a Filipos, a Tesalónica, a Berea, porque eran gente pobre, decía él. No les quiero poner presión, no, son pobres, están también pasando por dificultades, están en tribulación. Pero cuando los hermanos de Macedonia se dieron cuenta y entendieron que el apóstol Pablo no los estaba tomando en cuenta a ellos, entonces lo contactaron y le danos la oportunidad también a nosotros de participar. Y dice el apóstol Pablo, con muchos ruegos y súplicas nos pidieron que los dejáramos también participar. Y entonces, los dejaron participar y se quedó asombrado. Y dice, ¿por qué dieron así? Porque primeramente se dieron a sí mismos a Dios. O sea, ellos mismos se dieron a Dios y después a nosotros por la gracia de Dios. Pero esa es la clave, que yo comprenda que yo le pertenezco a Dios, y si yo le pertenezco a Dios, lo que es mío le pertenece ¿a quién? A Dios. Así de sencillo. Entonces estos hermanos se dieron primero a Dios y después al apóstol Pablo y a los demás y ofrendaron de tal manera que se quedó, dice él, con la boca abierta. Simplemente lo único que pudo decir es, gracias Dios por esta gente que de su gran tribulación, de su profunda pobreza, abundaron en riqueza para ayudar a otros, para mantener la obra prácticamente. Entonces, fue voluntario, así nosotros también, voluntariamente ofrendamos a Dios. Otra cosa que tengo que tomar en cuenta, que debo considerar cuando doy a Dios, es que doy a Dios con generosidad. Yo debo dar a Dios con generosidad. Todos debemos de dar a Dios con generosidad, lo que significa agradablemente, no de manera tacaña, no de manera, como dicen en México, de manera codo, como dicen por ahí, sino con generosidad. Tenemos que ser generosos, hermanos. Necesitamos ser generosos con Dios. Dios no se queda con nada. Mire lo que dicen los versículos del 1 al 5 que leímos primeramente. Dicen los versículos del 1 al 5 así. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Miren lo que hizo el rey David. Dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores,
y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Eso es lo que él colectó. De una o de otra manera, él fue colectando ese tipo de material porque tenía en mente construir el templo para Dios. Pero dice el 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Eso es tremendo. Además de todo esto, dice, por cuanto amo la casa de Dios y tengo mi afecto en la casa de mi Dios, y lo hace personal de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. En otras palabras, él está diciendo, he logrado colectar todo esto, pero de lo mío propio tengo esto que voy a donar también, o estoy donando. Y dice el 4, 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Eso era personal, de su tesoro, como si dijéramos de su cartera, por decirlo en nuestro lenguaje. El 5 dice, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices, es decir, para pagarle a todos los que iban a construir. Aquí viene el reto. Y ahora les dice a los demás, a todos los que había reunido, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces, mire con cuánta generosidad dio el rey David. Él primero colectó, buscó cómo colectar, yo no sé cómo le hizo, y después de lo personal de él, de su propio tesoro, de lo que era suyo en realidad, de eso dio gran cantidad de cosas. Mire lo que dice el versículo 4, 3,000 talentos de oro. Mire, se dice que un denario era el salario de un día que una persona ganaba en aquellos tiempos, por decir así, en Israel. Un denario. Todavía en los tiempos de Jesús se dice que era un día de trabajo, un denario. Y eso, un denario de plata o lo que fuera, equivalía a 4 gramos. Un denario equivalía a 4 gramos. No es mucho, ¿no? 4 gramos. Por decir un denario de oro, eran 4 gramos. Un talento equivalía a 21,000 gramos. Un talento, ¿ok? Se dice que para ganar un talento en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, una persona tenía que trabajar prácticamente como unos 20 años para ganarse un talento. Y el rey David dio de su tesoro personal, de su cartera, como dijéramos, 7,000 talentos de plata. Eso en la actualidad, a como está el precio, claro que estamos hablando de otros tiempos, en aquellos tiempos abundaba la plata y el oro y era un recurso que tenían los israelitas prácticamente, pero eso en la actualidad, los 7,000 talentos de plata donados por el rey David, hoy en día serían 27,468,000 dólares estadounidenses. No más la plata. Los 3,000 talentos de oro que él dio de su tesoro personal vendrían a ser la cantidad de 686,700,000 dólares estadounidenses. Todo, nomás la plata y el oro, sumados 714,168,000 dólares estadounidenses. ¿Generosidad, sí o no, hermano? No fue tacaño el rey David. Él sabía para quién era la obra. No era para su hijo Saúl, no era simplemente, claro que el beneficiario iba a ser el pueblo entero, pero era para Dios. Y entonces él iba a dar generosamente. Y ese es un buen principio que nosotros debemos considerar igualmente. Darle a Dios de manera generosa. Mire, en el Antiguo Testamento la ley decía que era el 10%. ¿Ok? 10%. Sí, pastor, pero ya no estamos en la ley. Precisamente por eso. Ahora es por gracia. Ahora, nadie le impide a usted que dé el 12% o el 13% o el 15%, porque estamos en el periodo de la gracia. Y a Dios no hay que darle como si fuera que tiene necesidad. Dios no tiene necesidad. No lo tiene en realidad. Pero es nuestra responsabilidad darle a Dios porque Él
nosotros mismos nos damos la oportunidad, dándole a Dios de que Él nos bendiga. Dios bendice al dador alegre, en realidad, pero hay que darle con generosidad. Los hermanos de Macedonia, de su profunda pobreza, dieron generosamente. Los de Filipo, los de Tesalónica, los de Berea, ellos dieron generosamente. Y esa es la forma en que deberíamos de dar nosotros también. Generosamente. No es justo que yo gane $5,000 al mes y que al mes le dé a Dios $5 cada semana, $20 al mes. No es justo. No es proporcional. ¿Okay? Es bueno que nosotros nos fijemos un porcentaje. Para mí, un buen principio, un punto de partida, el 10%, excelente. De ahí hasta más, lo que se pueda. Pero el 10% para mí es el punto de partida. Aunque no es exigido en el Nuevo Testamento, pero mi principio es, si los hermanos, si la gente de Israel pudieron y lo hicieron, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Por qué no voy a poder? Si el mismo Dios de ellos es el mismo mío, ¿no es cierto? Ya como tuvo poder para bendecirlos a ellos y darles todo lo que necesitaban, tiene el mismo poder para bendecirme a mí y darme todo lo que necesito. Mire, Dios responde con creces. Alguien dijo que un hombre, un cristiano que ofrendaba generosamente, dijo, yo le doy a Dios con mi mano y Dios me da a mí con su mano. Pero la mano de Dios es mucho más grande que la mía. En otras palabras, recibo más de lo que doy. Y eso es cierto hasta el día de hoy. Ahora, muchos piensan así, si das a Dios, y esto lo dicen, si das a Dios, Dios te va a bendecir con más dinero. No precisamente así, con más dinero, pero la salud, hermano, el cuidado de la salud. El vehículo va a estar bien, la familia va a estar bien, los niños van a estar bien. No va a faltar comida y bebida en tu hogar, no va a faltar. No va a pasar. Pero tenemos que tener esa fe nosotros igualmente, de que Dios nos va a proveer. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:6, dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el principio es el del agricultor. Aquellos que conocen el terreno donde se siembra y que han visto cómo se siembra, yo trabajé mucho, prácticamente hasta los 18 años en el campo, y yo sabía cómo sembrar. Yo sé cómo sembrar los frijoles, el arroz, el maíz, todo eso. Y yo sé que tiene que haber cierta distancia, sí, pero tiene que ir seguido. No voy a sembrar un grano acá, a los 3 metros otro, no, entonces no voy a cosechar nada. Y este es el principio que el apóstol Pablo está dando. Demos con generosidad y Dios nos va a bendecir igualmente. Amén, hermanos. Esa es la segunda cosa que tengo que considerar, que debo ser generoso al dar. Generoso. Y por último, otra cosa que debemos considerar al dar a Dios es que yo doy a Dios porque todo es ¿de quién? De Él. Yo doy a Dios porque todo es de Él. Usted da a Dios porque todo es de Él en realidad. Él dice ahí en la Biblia que es de Él la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que hay en realidad. Es de Él, Él lo formó, Él es el dueño. Y nosotros decimos mi casa y mi carro y mi esto y mi lo otro. Es un asunto de conciencia nada más, pero la realidad es que todo es de Dios. Todo es de Dios, hermano, porque es de Él todo en realidad. Mire lo que dice los versículos del 13 al 16, ahí en primera de Crónicas 29, del 13 al 16. Dicen así, ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos. Todo es de Dios y lo que recibimos de Él, le damos. En realidad todo es de Él. Pero es que yo trabajo, sí, pero el trabajo lo provee Dios. Y la energía para trabajar lo provee Dios. Y la sabiduría para trabajar y ejercer un buen trabajo y tener gracia ante los capataces o supervisores, como lo llamen, también viene de Dios, hermano. Todo es de Dios en realidad.
Todo. Dice, porque ¿quién soy yo? El rey David se considera así. ¿Quién soy yo en realidad? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no, otra cosa que él consideró. ¿Quién soy yo? Para que demos así a ti, Dios del cielo. Y mi pueblo igualmente. ¿Quién es mi pueblo? Para que te dé así de esa manera. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Y hoy estamos y mañana no estamos. Y cuando venimos al mundo, cuando venimos a la tierra, cuando venimos acá a esta sociedad donde hayamos nacido, no trajimos nada. Usted no trajo nada. Yo no traje nada. Todo lo que poseemos es por la gracia de Dios. Y cuando nos vayamos, que no sabemos cuándo es, como el rey David lo pone, porque la vida es corta, cual hierba que crece y perece, cual sombra que desaparece. Y cuando me vaya, ¿qué me voy a llevar? Nada. Entonces, mejor tener el gozo y la satisfacción en mi conciencia, en mi corazón, de que estoy cumpliendo dándole a Dios, porque yo no sé el día de mañana. Yo no sé. Usted tampoco sabe. Entonces hay que darle a Dios de esa manera, hermanos, pensando que todo es de Él. Simplemente administramos lo que Él ha puesto en nuestras manos, para beneficio nuestro, para beneficio de nuestra familia y para la obra de Dios igualmente. Así vivimos los cristianos. Seguimos. El 15 dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. El 16 para terminar. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo esto que damos, todo esto que hemos dado, es porque nos diste. Por eso te damos. Porque todo es tuyo. Todo es de Dios. Entonces, el principio que nosotros tenemos que considerar igualmente para el final es que si le vamos a dar a Dios es porque todo es de Él. Todo en absoluto. Amén, hermanos. Simplemente el vehículo es para nuestro provecho. Dios nos lo ha dado. El hogar, la casa, para nuestro provecho. Dios nos la ha dado. Y cualquier otro medio y cualquier otro bien material es para nuestro provecho, para nuestra bendición. Dios nos lo ha dado. Al final, todo es de Dios. Porque cuando venimos, no trajimos nada. Y cuando nos vayamos, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Nada. ¿Qué le tengo que dejar a mis hijos? Mire, déjeles a sus hijos un buen ejemplo. Déjeles a sus hijos una herencia aquí, que ellos puedan decir cuando sean grandes, tengo que imitar a mi padre, era hombre de Dios, era hombre que le cumplía a Dios, es lo mejor que le puede dejar a usted a sus hijos. Porque si está pensando en dejarle a sus hijos y solamente dice, tal y tal cosa son para mis hijos, y usted se va mañana, ¿sabe lo que dejó? Tremendo berrinche, como dicen en Nicaragua, tremendo problema, pleito. Eso es lo que dejó a los hijos. Y está bien, no está mal en realidad. Está bien, si alguien piensa así, está bien. No es pecado igualmente, pero hay que cumplirle a Dios, porque todo es de Él, todo es de Él. ¿Quedó claro, hermanos míos? Entonces, recuerde esto, cuando vamos a dar, hay que hacerlo voluntariamente, no por obligación, no por presión, no porque tengo que, es porque damos a Dios, porque todo viene de Él. Hay que dar con generosidad igualmente, no con tacañez. No hay que ser unos tacaños para con Dios. He visto hombres en los restaurantes dejar 20, 25, 30 dólares de propina. Más aún cuando la mesera está bonita. Pero vienen a la iglesia y ahí anda un pobre dólar. Es increíble, hermano. Es increíble. Pero las personas así son. No han comprendido que todo viene de Dios.
y que todo es de Dios. Es terrible. Entonces hay que darle con generosidad a Dios. Hay algo que quiero decirles al final. También damos a Dios porque todo le pertenece a Él. Simplemente somos administradores. Todo es de Dios, hasta el tiempo. Él lo hizo. Nosotros solamente administramos el tiempo. Voy a elegir dormir 9 horas. Está bien, pero está administrando el tiempo que es de Dios. Porque usted no lo compró el tiempo. No le pertenece. Entonces es de Dios. Todo es de Dios. Entonces, esas tres cosas. Quedamos voluntariamente, quedamos con generosidad y quedamos porque todo es de Él. ¿Quedó claro, hermanos amigos? Les quiero plantear un asunto ahora. Mire, yo sé que hoy no somos muchos, pero mañana no sabemos. Porque Dios es Dios y Él puede levantar un grupo grande acá. ¿Sí o no, hermano? Sí. Las sillas, ustedes han visto que están pasando por sus últimos momentos ya. Ya están diciendo a Dios prácticamente, las necesitamos. ¿Okay? Hemos andado investigando, hermano Omar y yo hemos andado investigando, sobre todo él, ¿verdad? Ahí tratando, hermano John creo que también. Hemos visto algunas que cuestan no muy caras, hay de calidad a calidad, pero unas que nos sirvan, que sean adecuadas para nosotros, cuestan sobre $50, algo así. Hermano Omar, perdón, ¿estoy bien? ¿Ok? Necesitábamos unas 100 para acá, en realidad, para este recinto, unas 100 sillas. En total vienen siendo casi $8,000. 7,700 y algo, como $7,800 ya entregadas acá. Las traen de no sé dónde. ¿Okay? Es mi meta que entre todos colectemos, que entre todos cooperemos y pensemos en los que vienen detrás de nosotros y los que se van a beneficiar igualmente para el 1 de enero, primer domingo de enero del próximo año, si Dios nos permite, tener sillas nuevas en este lugar. ¿Qué les parece? Para el primer domingo de enero del próximo año, si Dios nos deja llegar hasta ahí, que tengamos sillas nuevas. Amén, hermanos. ¿Les parece así? Lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. Si nos proponemos con la ayuda de Dios, todo es posible, ¿no es cierto? Todo es posible con la ayuda de Dios. Pero queremos lo mejor. Hemos ido cambiando, gracias a Dios, este santuario. Lo hemos ido mejorando, gracias a Dios. Gracias a Dios. También allá hemos hecho mejoras, gracias a Dios. Pero ahora son las sillas las que nos preocupan en realidad. Porque los hijos de Dios, para mí, deben estar en un lugar adecuado. ¿Sí o no? Para adorar a Dios en un lugar adecuado. Entonces, nos toca esforzarnos a cada uno de nosotros. Eso sí, es algo extra. No es que voy a dejar de ofrendar para dar para la silla. Así no es. Por eso tenemos un año casi. ¿Ok? Casi un año. 9 meses nos quedan. 9 meses que con la ayuda de Dios lo logramos. Yo voy a ofrendar lo que regularmente ofrendo y doy, pero aparte voy a poner algo, un día sí, un día no, un domingo sí, un domingo no, como sea, como Dios me guíe, pero eso es extra para las sillas. Amén, hermanos. Okay. Yo creo que entre todos se puede, porque con Dios todas las cosas son posibles. Si es que ese es el reto, tenemos 9 meses para adquirir esa silla y con la ayuda de Dios y para su gloria, el primer domingo de enero ustedes van a estar diciendo gracias a Dios, porque nos diste la oportunidad de cooperar para esto que hoy vemos aquí, así como dijo el rey David. Okay, vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor, por su bondad y su misericordia, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por dejarnos saber que todo le pertenece a usted. Aún nuestra vida, Señor, está comprada. Le pertenece por derecho porque usted la compró. Ayúdenos a comprender que todo es suyo, Dios. Y ayúdenos a no ser unos tacaños, sino a cumplirle a usted, Padre Santo, porque usted es nuestro Dios y de usted viene todo. Padre del cielo, por favor le pido que mis hermanos no se sientan presionados, mi Dios, simplemente motivados a esta obra a la que usted nos ha llamado, Señor.
que la cumplamos, Padre del cielo, por favor, para nuestro provecho, el de los nuestros y por aquellos que van a venir en el futuro, Padre Dios. Pero que todo sea igualmente para su gloria y para su honra. Le pido que nos despida en paz a nuestros hogares, mi Dios, y nos mantenga en santa paz. Igualmente, Señor, te pido que reciba este último canto que es para su gloria y honra y que nos ayude a cantarle con gozo igualmente. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a cantar un último himno.